Días, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Sí están por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, sí lo escucho. Perfecto. Muy bien, pues buenos días. Veo que somos poquitos por ahora. Igual vamos comenzando con la sesión para tratar de aprovechar el tiempo al máximo y pues quien se nos puede incorporar sobre la marcha estará excelente. Bueno, en primer lugar, vale la pena señalar que ustedes recordarán la última clase, lo que tuvimos fue un repaso, vimos aspectos básicos de la navegación offline, le dirían en términos técnicos y así medios anglosajones hoy en día, es decir, el uso de algunas herramientas en el contexto ofimático, ¿no? Algunas acciones indispensables que se requieren para que ustedes puedan tener una experiencia formativa más adecuada en este curso, perdón. El día de hoy vamos a comenzar ya de lleno con el tema de la web 2.0, que digamos es el gran tema que está implicado en el contexto en el que nos movemos. Y para ello me gustaría valerme de un recurso que tengo en unas diapositivas, pero también me parece importante describirles un poquito sobre esto, tratar de ser más explícito, perdón, hacer más explícito este terminajo web 2.0 y pues bueno, sobre eso tratar de establecer ahí algunas ideas con mayor claridad para que ustedes vayan pues adentrándose más en lo que son los alfabetismos digitales y a qué se refiere este término en el curso que llevamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera seguir esta presentación, les recuerdo que lo puede hacer desde el blog, en el apartado presentaciones, es la tercera que dice Web 2.0, uso y construcción de la información. Y permítanme un momento para poder abrir mi diapositiva. Por acá ya la tenía precargada. Y es esta, mira. Bueno, déjenme sacar mi lapicito para tratar de hacer algunos señalamientos. En primer lugar, me parece importante que no demos por sentado que todo el mundo entiende el término web y mucho menos el 2.0. Entonces, me gustaría pedirles que así a manera de lluvia de ideas me compartan lo que ustedes entienden por el término web sin el 2.0, ¿no? ¿Qué entendemos por la palabra web en el contexto informático? ¿Alguien que nos quiera participar? Bueno, ¿algo que se refiere a las redes, maestro? Sí, bueno, efectivamente. He hecho web a las redes, ¿verdad? Web es red, es una así red, es. ¿no? Como lo que llaman al internet. Efectivamente, Magdalena. Lo que se refiere es a el término coloquial, por así decirlo, de llamarle a la internet, ¿no? La red de redes, dirían algunos. Y cuando veamos siempre este término, bueno, pues asociémoslo con páginas de internet. No por nada, voy a tratar de escribir, pero escribir sobre una computadora siempre es medio complicado para mí. La www es la World Wide Web, o sea, la red mundial, pues sí, la gran red, ¿no? Y es con lo que empiezan las direcciones URL de las páginas de internet. Pero vemos aquí un componente, perdón, que acompaña el término, el 2.0 propiamente. ¿Alguien se imagina o alguien tiene alguna noción de por qué se empezó a utilizar este término 2.0 para referirnos a una parte de la internet? No, 2.0. No sé si se han percatado que en el contexto informático regularmente todos los programas se actualizan recurrentemente. Y cada que hay una nueva actualización nos dicen, está la versión 1.2, está la versión 3.3, está la versión... Y hay un consecutivo que siempre va a ser ascendente y que siempre va a marcar como algo distinto, ¿no? Y en teoría novedoso. Bueno, la idea de ponerle 2.0, no crean que fue una ocurrencia
de unos cuantos sujetos. Déjenme les platico un poco de contexto. Por allá en el 2004 se empezaba a discutir que la Internet estaba cambiando en la forma en la que se operaba. Es decir, Internet como tal existía desde la década de 1970 y lo utilizaban principalmente los gobiernos en sus bases militares y algunas universidades. Y el motivo principal era compartir información de una manera ágil, que no implicara el uso de un courier, por ejemplo, ¿no? De un mensajero, o que pudiera ser información un poquito más extensa que un telegrama. Entonces, la Internet surge como pues, un mecanismo de comunicación estratégica que permitía compartir información más o menos extensa de un punto a otro de manera aparentemente cifrada, ¿no? O sea, en teoría solamente iban a saber lo que se compartía el punto A y el punto B. Y no iba a poder haber pájaros en el alambre, como coloquialmente decimos. Eso empezó a evolucionar y esto se empezó a comercializar. Y sobre todo en el contexto corporativo, en el contexto pues de las empresas, empezó a tener mucho auge, ¿no? Por allá en la década de 1990 se empezó a vislumbrar cómo con el abaratamiento de los costos de los equipos era viable pensar en tener computadoras en las oficinas y cómo éstas de alguna manera podían optimizar procesos. Ustedes mismos seguramente que lo vieron. Quizá algunos de ustedes lo sufrieron, ¿no? Esta transición de la máquina de escribir tradicional, de estas Olivetti o estas Remington, que las Remington eran más antiguas, pues que empezaron a quedar en desuso y que de pronto la computadora, como permitía simplemente borrar y reescribir o copiar y pegar información de manera ágil, empezaba a desplazar en el contexto de oficina, en el contexto de ese trabajo pues muy anclado pues como en las grandes empresas, y se volvió atractivo, se volvió una opción digamos relativamente buena. Empezó a penetrar la internet, perdón, empezó a haber módem telefónico y digamos tenía todavía como este componente adicional, o sea, podíamos interconectarlas fácilmente las computadoras. Pero, digamos, las condiciones todavía no eran las óptimas. A esta versión del Internet, a esta versión primigenia en la que la información transita de manera lineal de un emisor a un receptor y en donde el emisor solamente puede ser un ingeniero en sistemas, una persona especializada, perdón, en temas informáticos, los académicos empezaron a llamarle la web normal o la web 1.0, ¿no? O sea, la versión inicial de la Internet. Y con el paso del tiempo empezó a surgir una nueva forma de concebir a la Internet. ¿En qué consiste la web 2.0? Bueno, como ustedes pueden verlo por acá, se refiere al componente social principalmente. Es decir, dejó de ser una Internet para un uso preponderantemente empresarial, profesional, para empezar a abrirse a otras gamas más enfocadas en la venta de servicios, en la interacción entre las personas que tenían acceso a la Internet. Y entonces, digamos, se empezó a volver mucho más accesible para cualquier persona que no fuera alguien especializado. Posiblemente, si a ustedes les tocó esta transición en sus trabajos, y si les hubiera tocado esta versión de la Internet, estoy seguro que quienes decidieron jubilarse o dejar de trabajar por esta separación que hubo o este choque pues tan abrupto, estoy seguro que si les hubiera tocado un contexto como el de la web 2.0, posiblemente no lo habrían hecho. Posiblemente habrían decidido continuar, esperarse y quizás se hubieran adaptado más rápido. Porque la idea de esta web es que tiene que ser muy intuitiva. Es decir, anteriormente diseñaban ingenieros y lo hacían de una forma pues muy parca, muy funcional, o sea, las páginas eran muy funcionales, pero digamos, no estaban pensando en que cualquier persona la pudiera utilizar. O sea, querían montar cierta información, querían que se pudieran ejecutar ciertos procesos desde Internet y hasta ahí. Sin embargo, a partir de los 2000, el 2004 fue el año clave, es que empieza a hacer un diseño centrado en el usuario. O sea, empezaron a estudiar cómo es que vemos las pantallas, cómo es que tratamos de navegar en una página, qué es lo primero que tratamos de buscar. Y empezaron a tener hallazgos de investigaciones que estaban en curso desde muchos años antes, ¿no? Entonces, se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que una persona, siempre que está frente a una pantalla, regularmente dirige hacia el centro de la pantalla
y de ahí se va a la parte superior, luego a la parte derecha, luego a la parte derecha inferior. Y no digo que todos hagamos eso, pero es una tendencia. O sea, regularmente cuando abrimos una página es la forma en la que regularmente interactuamos. En fin, hay, digamos, un montón de cosas que podremos platicar sobre la usabilidad, cómo ha ido evolucionando y cómo las páginas se han ido mejorando a fin de que las personas no especializadas se involucren más. Pero me parece importante con que quede clara esta idea, ¿no? El término Web 2.0 o web social comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. O sea, en esta gran red de redes. Bueno, en pocas palabras, ¿qué fue lo que ocurrió a partir de 2004? ¿Qué grandes cambios podemos encontrar? Bueno, insisto, no tienen que ser ustedes estos técnicos especializados en crear contenido. Y el mejor ejemplo de ello fue la proliferación de lo que ahora le denominamos las redes sociales en línea. Que, digamos, el antecedente inmediato fueron las grandes salas de chat que hubo en la década de los 90 y que siguen existiendo, pero que cada vez tienen menor uso y menor sentido utilizarlos, ¿no? Digamos, ese fue quizá como un gran antecedente en donde la gente podía meterse en una sala de chat de manera anónima a platicar sobre X tema. Hoy en día creo que eso puede resultar incluso absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner a platicar con gente que ni siquiera sé quién es? De una manera en la que va a ser complicadísimo llevar una lógica en mi comunicación, en mi conversación. Bueno, así eran las grandes salas de chat, de Latin Chat, de Yahoo particularmente, eran las dos empresas que tenían mayor auge, ¿no? Pero bueno, los ejemplos que vemos por acá son muy contemporáneos, son de una Internet 2.0 de 17 años de evolución, por así decirlo, y por lo tanto la lógica es distinta. Me gustaría preguntarles, digo, a reserva de que algunos de estos logotipos tienen ahí su nombre, ¿cuál de estos conocen ustedes? No hace falta que me los digan uno por uno, pero sí me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna cuenta o alguno de ustedes ha utilizado alguno de los servicios que aparecen por acá, en estas redes sociales. ¿Alguien? Adelante, Margarita. Tiene su micrófono cerrado, Margarita. Sí utilizo dos de estas que aparecen aquí. Bueno, otro nada más lo veo, pero ¿de qué es? Bueno, YouTube no puede hacerse una cuenta, ¿o sí? Sí se puede. De hecho, si usted tiene una cuenta de Gmail, en automático ya tiene una cuenta de YouTube. Y sí, en automático ya podrá subir videos. Sí, yo también yo tengo YouTube. Ah, perfecto. Sí, de hecho, YouTube es una red social que a mi juicio es la más amigable de todas, sí, porque digamos, casi todos la hemos utilizado. Quizá no como red social como sucede en Facebook, pero digamos, el componente que le da este carácter de red social es que usted puede comentar un video, por ejemplo, o puede declarar que le gusta o que no le gusta, o puede reportar el contenido. Para que se den una idea, en la internet anterior a la del 2004, uno no puede interactuar de esta manera, uno podía consumir simplemente un contenido, ¿no? Si yo quería ver videos, lo más seguro es que tuviera que meterme a páginas que en muchos países no eran legales, como Ares, o se me va el nombre de esta otra página que era muy famosa para descargar contenido, y digamos yo desde ahí podía buscar videos, buscar canciones y párenle de contar. O sea, no había mucho espacio para que yo interactuara en la internet. Muchas gracias, Margarita. Y no alcancé a ver quién era la otra persona que intervino, pero bueno, muchas gracias también por leer. ¿Quién, perdón? Marta Álvarez, Marta Leticia Álvarez, yo el Spotify. Perfecto, Marta. Miren, qué gusto que utilice Spotify. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena. Me agrada mucho porque me gusta la música, me gusta escuchar música en mis ratos que tengo. Muy bien. Sí, bueno, como usted sabrá, Spotify es exclusivamente para escuchar música. A lo mejor sus compañeros y compañeras no estaban enterados. Y usted podrá decir, pero es una aplicación para escuchar música, ¿cómo que Web 2.0 y cómo que red social? Bueno, por un lado es importante señalar
lo que se genera en Spotify de contenido musical lo ponen las grandes disqueras y productoras y los artistas. Pero uno como usuario puede crear listas de reproducción, puede hacer una lista de reproducción entre varias personas, puede entrar en contacto con algunos usuarios también a través de la aplicación. Entonces, pues digamos, por ese motivo la pongo en este listado, ¿no? Muchas gracias, Marta. Bueno, no sé si alguien más quiera comentarnos una última participación de este punto. Bueno, maestro, hay nomás que como no tengo cámara, No se mire, preocupe, adelante. gracias. Mire, bueno, a mí me gusta en especial el YouTube. El Spotify lo tiene mi hijo y Facebook lo experimenté muy poco tiempo, hace años, pero la verdad no fue muy de mi agrado. Además, como que me quitaba mucho tiempo, ¿no? Pero el YouTube sí lo uso mucho, tengo cuenta de Gmail y ahí veo los videos que usted nos sugiere. Por ejemplo, estuve viendo lo de bueno, estos días, sobre todo ayer, lo de las habilidades digitales del SWAM y me ha parecido muy bueno. Mire, ya había hecho yo los ejercicios del ratón. Ayer estuve con lo de complementario sobre el navegador web. Lo que sí no me salió, maestro, ni ayer ni hace unos días, fue la parte donde dice para desplegar archivos. Eso no me salió, lo de los archivos. No sé, el explorador de archivos activado, quería activar yo complementario sobre el explorador de archivo, no me salió, pero fíjese que está muy bueno el programa porque estuve viendo de nuevo, bueno, aunque son básicos, pero de todas maneras, cómo descargar y eliminar páginas o aplicaciones más bien de la Web Store y Sí. Y todo lo que viene ahí está bastante interesante. Y en el YouTube, pues veo, bueno, precisamente ahí vi los videos, están explicados de una manera muy sencilla, cómoda, muy amena. Y pues la verdad me ha gustado mucho, ¿eh? Qué Entonces, bueno. Me da gusto, Magdalena. Sí, sí, sabe, el tema de el video que no se puede descargar, bueno, el enlace que está inhabilitado, en realidad es porque la página que lo diseñó lo dio de baja por algún motivo, entonces yo debería de quitarlo para no confundirles, pero no he tenido oportunidad de hacerlo. Pero no, bueno, ya, o sea, el al menos comentario ya es sé. porque Sí. no fue como un asunto que no lo hizo bien usted, sino simplemente está caído, como decimos coloquialmente. Muchas Bueno. gracias, No, Magdalena. gracias a usted, maestro. Gracias. Gerardo, te damos la palabra y con esto cerramos este primer espacio de intervenciones. Gracias, buenos días. Yo veo que Spotify está vinculado con Facebook también, ¿no? Sí, puedes vincularlo, pero digamos es un producto aparte. Son independientes. Así es. Y otro comentario en relación a, yo tengo cuentas en los tres, ¿no? Menos en Twitter. Ok. Se me hace que está Twitter pues para estar más bien muy ya encadenado, o más bien prisionero de información, porque pues ahí tiene uno que estar al pendiente de que si uno hace un seguimiento de alguna noticia, algún personaje, alguna información específica, pues ahí se la pasa uno todo el día con esto, ¿no? Y yo la verdad, pues no. Bueno, salvo quienes les interesa, pues están conectados a Twitter. Por eso yo no he querido abrir cuenta ahí, ¿verdad? Pero pues se me hace que es un mundo de información, pero pues no, la verdad, solamente que pues para mí resulte para algo práctico. Sí, eso es lo que Claro. quería contar. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Más adelante platicaremos de las redes sociales en concreto, porque recuerden que es uno de los grandes ejes de nuestro curso, pero nada más para platicarte un poquito, Gerardo. Twitter es una aplicación, yo en lo personal tengo cuenta de las dos, de Facebook y de Twitter, y como imaginarás, yo por mis compromisos tampoco le puedo dedicar mucho tiempo. Sin embargo, siempre me permite adentrarme un poquito más y estar muy empapado. Por ejemplo, si quiero saber temas de política, pues ahí los reporteros están a la orden del día, ¿no? O sea, y lo interesante es que, por ejemplo, puedes tener contacto directo con los reporteros. Muchas veces van a poner ahí información que su jefe de edición o su jefe de noticias no quiso incluir en la edición del periódico en el que trabajan, pero que ellos pues te comparten o entrevistas o datos que averiguaron, ¿no? Entonces, yo por ese lado aprecio mucho Twitter y bueno, ayer simplemente anoche con lo que ocurrió con la anulación de la elección en San Pedro Tlaquepaque, ya te imaginarás, ser un hervidero Twitter ahí
el montón de periodistas compartiendo que a la presidenta que le acaban de tomar toma de protesta a las 5 de la tarde, le duró como 2 horas porque pues el tribunal de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral lo había anulado, ¿no? Entonces, ese tipo de chismes, por así decirlo, te puedes enterar y digamos, si lo haces con una forma estratégica, no hace falta que estés pues monitoreando todo el día. En realidad, es cuestión de que uno identifique a quién seguir y a partir de eso, pues uno puede tener información que nada más consulte. De hecho, yo casi no pongo nada en ninguna de mis redes sociales, ni en Facebook, ni en Twitter. Yo no tengo tiempo, pues, de estar publicando contenido, pero sí lo utilizo como una especie de una revista de todo un poco, ¿no? De informaciones de temas sociales, económicos, políticos, educativos y demás. Entonces, bueno, luego platicamos a profundidad de este tema. Nada más lo quería por ahí, dejar por ahí el tema, ¿no? Bueno, pues digamos, les pongo estos ejemplos para que traten de dimensionar mejor a qué nos referimos con la web 2.0, ¿no? Hay otros ejemplos que vamos a conocer más adelante, pero para que se den una idea, con esta lógica de utilizar la internet, por ejemplo, ustedes podrían editar un video que tenga incluso así como un aire profesional, sin ser editores de video. Digamos, bastará con que quizá tomen algunos tutoriales, le dediquen algunas horas a practicar y al final puedan hacer un video que luzca muy profesional. Y entonces, pues digamos, por un lado nos facilita ese tipo de actividades, ¿no? O digamos, quieren hacer unas tarjetas de presentación o la invitación para un evento. Y mismo asunto, si sabemos identificar en qué páginas hay plantillas gratuitas, en qué páginas puedo editar este contenido de manera gratuita, pues no necesito ser un diseñador para hacer algo que de alguna manera satisfaga una necesidad que yo tengo. Hay toda una discusión al respecto, créanme, porque pues muchos profesionistas se sienten denigrados, ¿no? O dicen, bueno, cualquier gente que se mete a internet ya siente que puede ser lo que yo me desempeño para vivir y a lo que yo le dediqué tantos años para formarme. Pero bueno, creo que no va por ahí el asunto fue más bien una intención de democratizar el conocimiento. O sea, que todas las personas que tuvieran el interés de acercarse a ese tipo de contenido lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado veámoslo. Y el otro componente que va a tener es el tratar de crear comunidad. Casi todas las páginas de redes sociales, si se fijan, tratan de propiciar la generación de grupos o casi siempre nos van a decir, invita a fulano de tal o fulano de tal está en esta red, ¿lo conoces? ¿Lo quieres agregar? Va a ir con ese sentido de tratar de tener redes sociales en este contexto informático y redes colaborativas, ¿no? Y hay dos grandes componentes que también no aparecen en la viñeta, pero me parece importante que ustedes las tengan presentes. O al menos a mi juicio son dos elementos que definen en gran medida a la internet hoy en día. Uno es la ubicuidad. Lo voy a poner por acá en el chat. Ubicuidad. Y la otra es la inmediatez. ¿Alguien tiene alguna noción, algún referente sobre lo que significa ubicuidad? La raíz de la palabra nos sugiere algo, ¿no? Ubicación, ubicuidad. ¿Alguien lo ha escuchado el término? No. Bueno, si alguno de ustedes profesa el cristianismo, el catolicismo, habrá escuchado el término de la omnipresencia. Ah, bueno, Margarita por acá levantó la mano. A ver, Margarita, tiene cerrado su micrófono, nada más les recuerdo. Ay, Margarita tiene el micrófono cerrado, no le estamos escuchando. La capacidad de estar en varias partes. Exactamente, al mismo tiempo. Entonces, les pongo este ejemplo de la omnipresencia porque quizá en ese contexto hayamos escuchado el término, ¿no? Y quizá como, quizá como ubicuidad no nos sonaba tanto. Bueno, si se fijan, la internet tiene esta posibilidad de que podamos estar en España, en Turquía, en China, en Rusia, en un mismo punto, ¿no? O sea, ustedes podrían estar en esas ubicaciones que yo les dije desde Zoom y podríamos estar interactuando en tiempo real. Esa es la ubicuidad. La inmediatez es algo que va, digamos, junto con pegado, ¿no?
que la información se transmite en el momento. No tenemos que esperar, es más, ni siquiera tenemos que esperar segundos para que nos llegue el contenido. Nos puede llegar así en milésimas de segundo y ni siquiera nos damos cuenta de la velocidad en la que se trasladó un contenido de un punto A un punto B. Esto que ahorita tenemos es el mejor ejemplo de ubicuidad e inmediatez. Es, digamos, el ejemplo mejor acabado en este tiempo que nos toca vivir de lo que nos ofrece la Internet y con ello la web 2.0. Y esto no lo perdamos de vista porque nos va a permitir, o sea, así como ahorita podemos tener una charla en tiempo real en diversas ubicaciones de manera simultánea, también nos va a permitir estar monitoreando, por ejemplo, mapas climáticos. Hay páginas que se dedican a monitorear incendios a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Si a ustedes les interesa ver dónde hay un incendio en este momento, ustedes lo van a poder visualizar. Quisiera aprovechar esto que les estoy platicando para mostrarles un par de páginas. Les voy a poner el enlace más adelante en el chat, pero por lo pronto me parece importante, así, nada más que las vean como por encimita, ¿no? Quienes conduzcan un vehículo y tengan la aplicación Waze en su celular, digamos, cuando lo utilizan, están poniendo en práctica esos dos principios de ubicuidad e inmediatez. Es un mapa en tiempo real que monitorea el tráfico de la ciudad en la que está parada la persona. Bueno, déjenme mostrarles otro tipo de mapas que son gratuitos, que no tienen que ser meteorólogos ustedes para poder tener acceso a ello, ¿no? Este es un mapa que nos muestra información de todo el mundo de fenómenos climatológicos. Incluso nos ofrece una proyección de los próximos días. Si se fijan, tiene una apariencia muy semejante a la que nos muestran en los noticieros, ¿no? De hecho, en muchos noticieros incluso acuden a este tipo de recursos para explicarnos. Y yo aquí lo que les estoy mostrando es el viento. Y por acá en la parte inferior, ustedes se pueden dar cuenta una estimación del clima. O sea, lo que vemos en tonos azules anda en un clima como de 5 a 10 grados, lo que vamos viendo en tono de azul a verdoso de 10 a 20 grados, etcétera, ¿no? Y podemos hacer acercamientos. Y entonces yo puedo darme cuenta cómo está el clima en Guadalajara. Aquí me marca que está en 19 grados, está en este tono azuloso por lo fresco, pero también me puede indicar la temperatura. La temperatura ya me la puso con otro colorcito y con otra escala, ¿no? Me puede indicar las nubes, qué tantas nubes hay, me puede indicar si hay lluvia o truenos, y digamos, donde vemos como un sombreado azul, es donde está lloviendo en este momento, ¿no? En teoría en Ameca está lloviendo ahorita, o en el Pochote, que entiendo, creo que está como pegado a Nayarit. Y así podemos monitorear información en tiempo real, ¿no? En las costas de Jalisco pareciera que hay una gran tormenta enfrente de Tomatlán y Puerto Vallarta. Y podemos monitorizar. O sea, si yo dejo correr aquí esta barrita, me va haciendo una estimación de cómo está el viernes a las 7, a las 9, a las 10 de la noche, y así me lo proyecta por 12 días. Entonces, páginas como esta, que insisto, hay muchas, algunas que monitorean los incendios, creo que hay algunas que incluso monitorean en tiempo real incidencia delictiva, ¿no? Ahora sí que va a depender de las bases de datos que alimenten y de las fuentes de información que se utilicen para alimentar esta información. Muchos de esos mapas suelen ser de uso restringido, evidentemente, ¿no? Por las implicaciones que tiene. Pero, pues bueno, ese es un ejemplo de cómo opera la web 2.0. Yo ni soy parte del Instituto Astronómico, ni soy funcionario, ni trabajo para un canal de noticias. Simplemente conozco la herramienta y la puedo consultar a la hora que yo quiera. Bueno, por ahí va la web 2.0. Vamos a ir definiendo un poquito más sus alcances. Pero me gustaría explicarles características más concretas que tiene. Algo que no les había dicho es que a partir de que la Internet se empezó a domesticar, por así decirlo, y se empezó a meter a los hogares y a las oficinas y dejó de ser algo exclusivo de unos cuantos expertos, empezó a hiperespecializarse. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez hay contenido más específico, más concreto, en formatos muy específicos. Quizá no nos damos cuenta de eso. Quizá cuando nos metemos a Facebook, simplemente vemos que nos aparece un video, una noticia, la opinión de alguien, y no le damos mayor importancia. Pero si ustedes se dedican a hacer una navegación
digamos, independientemente de las redes sociales y lo hacen desde un metabuscador, por ejemplo, desde Google Chrome, y se ponen a buscar información en general, se van a percatar que les van a aparecer páginas muy diversas. Lo que les quiero explicar aquí son esas categorías que les podemos dar a las páginas, ¿no? Bueno, la primera que les comento son los blogs. Los blogs han ido evolucionando tremendamente, no tienen idea de cómo han cambiado. Inicialmente era una especie de querido diario que podía visualizarse en la red. O sea, la gente trataba de escribir una reflexión y la subía así para que la gente la pudiera consultar. Estoy hablando de, perdón, la década de 1990, mediados de los 90, principios de los 2000, ¿no? Hay páginas que siguen existiendo como WordPress, como Blogger, y que ya estaban montadas desde entonces y que ofrecían eso, un espacio para que quien quisiera compartir algo lo hiciera. Eventualmente empezó a llenarse de gente que sabía de muchos temas de manera más o menos a profundidad. Entonces muchos blogs empezaron a volver especializados, ¿no? Blogs de fotografía, por ejemplo, blogs de historia del arte, blogs de política, de economía, etcétera. Y eventualmente empezaron a transitar de ser reflexiones personales a ser espacios en donde una persona que no tuviera el conocimiento para hacer una página web y que no tuviera el recurso para montar una página de internet formal, lo pudiera hacer a través del blog, porque el blog siempre ha sido gratuito, ¿no? Bueno, no sé si en los inicios, en los primeros años, tuvo alguna cuota, pero estoy casi seguro que al menos estas empresas que yo les he comentado, no. Hoy en día, si hay un servicio premium, como casi todo lo vamos a encontrar en internet, y si uno quiere tener ciertas bondades en su blog, pues uno paga una cuota mensual o anual y entonces uno puede tener o una apariencia más bonita o herramientas pues que pudieran también así como optimizar o embellecer nuestro sitio web, ¿no? Pero en pocas palabras, los blogs son espacios en donde se colocan entradas. Así se le va a denominar de manera técnica. Cada publicación es una entrada. Algo que me parece bien importante que ustedes identifiquen es que redes sociales como Twitter se les denomina una red social de microblogging. Ah, caray, ¿cómo que microblogging? Sí, Twitter tiene un máximo de palabras que puede llevar un mensaje, un comunicado, ¿no? Y digamos, cuando encontramos información muy abundante en Twitter, o Twitter, como lo queramos llamar, por lo regular vamos a encontrar hilos, así se les denomina. Y entonces son pequeños mensajes, no recuerdo si no pueden exceder las 140 palabras, no tengo ahorita el dato muy, muy fresco, pero digamos, son muy breves, pues, los mensajes que se pueden, perdón, no palabras, caracteres, o sea, son frases muy cortas las que se pueden poner en Twitter. Pero cuando encontramos información abundante, pues se generan hilos y entonces es un mensaje así, digamos, como hilado, anidado. Entonces, bueno, les digo esto porque aunque uno pudiera pensar, bueno, los blogs a lo mejor ya están en desuso, a lo mejor no lo platica el maestro nada más por contexto, bueno, pues el principio de los blogs se sigue utilizando y sigue siendo muy, pues muy usado hoy en día. Twitter creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y por aquí yo puse algunos ejemplos de blogs. Quisiera mostrarles, ay, creo que este de Mayor Mejor ya estaba caído, pero déjenme ver si nos lo abren. Déjenme tratar de mostrárselos por acá. Mayor Mejor era un sitio, o es un sitio, especializada, es una especie de revista, ¿no? Enfocada en personas adultas mayores y el propósito pues es tal cual poner información de salud, de sexualidad, de cultura, que pudiera ser de interés para este nicho de la población. El enlace no me lo abrió correctamente, déjenme ver si desde la otra forma que tengo de llegar me lo abre y ahorita se los muestro. Sí, sí está vigente todavía. Déjenme, se los pongo por acá. Sobre todo para que vean la composición visual de un blog. Miren, ese es el blog. Si se fijan, aparentemente uno puede decir, pues es una página de internet. ¿Cómo que es un blog? Bueno, cada recuadro que vemos representa una entrada. O sea, por recuadro me refiero, déjenme sacar mi lapicito de anotación. Cada
cuadrito que vemos como este, bueno, aquí me le encima uno, como este otro, es una entrada distinta. O sea, es una publicación diferente y por lo tanto nos va a llevar a un contenido específico que es sobre ese tema, ¿no? Si yo abro este del mousse de atún para botana fácil, pues es una receta que la está compartiendo esta persona, Hilda Sánchez. Por ahí nos da una semblanza de ella, quién es Hilda Sánchez, y posteriormente viene la receta tal cual y los modos de preparación. Entonces, bueno, en los blogs vamos a encontrar información muy diversa, desde cosas así, de, pues más como de entretenimiento, o bueno, quien se dedique a la cocina a lo mejor no lo ve como un entretenimiento, sino lo puede ver como una opción profesional interesante, pero digamos es muy variado, ¿no? Y la composición visual que vamos a encontrar puede ser como esta que yo les muestro aquí en Mayor Mejor. Si se fijan, al llegar a la página principal nos va a mostrar las entradas. Algunos blogs las van a cargar de texto y entonces en lugar de que veamos estos cuadros con imágenes como lo que vemos aquí, vamos a ver un encabezado, poquito texto y va a estar como enmarcado en un cuadrito. Y otro encabezado, poquito texto y va a ser la forma en la que va a separar el contenido, ¿no? Muchos de los blogs suelen tener nombres en la URL muy largos, ¿no? Esa es también otra forma en la que podemos darnos cuenta que es un blog. En este caso, si se fijan, dice mayormejor.org. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas que lo editan decidieron pagar para que no sea un nombre larguísimo. Si se fijan, el nombre de nuestro blog es hdswan.wordpress.com. Es .wordpress.com porque yo no he pagado lo que corresponde para que sea nada más HD Swan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No es caro. O sea, va a depender de la página, de la empresa que nos dé el respaldo, pero podrán ser desde unos, me parece, 500 pesos al año, 1000 pesos al año, que pues ya diferido incluso a 12 meses, uno incluso pudiera no resentirlo, ¿no? Yo como lo tengo también como por este componente didáctico de explicar cómo hay como estas diferencias entre los blogs, así lo he dejado, pero digamos, si yo quisiera mejorar ese blog en cuanto a su visualización y en cuanto a que tenga una dirección más corta, pago y entonces puedo obtener algo como lo que tiene acá Mayor Mejor, ¿no? Por ponerles solamente un ejemplo. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a algún blog, alguien que nos quiera platicar un poco su experiencia. No. ¿No? Pues miren, comúnmente las empresas tienen blogs, o sea, regularmente las grandes marcas, no sé, Coca-Cola, HP, tienen blogs y uno de los usos que también suelen tener es generar tráfico, se le denomina. O sea, ponen alguna entrada de blog, algún texto que tenga que ver, por ejemplo, con el producto que vamos a comprar, ¿no? Digamos, si es de HP, a lo mejor es una entrada sobre los virus informáticos que están ahorita circulando. Y por lo regular va a ser una forma de engancharnos, de decirnos, oye, y acá en HP tenemos tales equipos que pues pueden con esos virus y más. O a lo mejor nos van a hablar sobre las impresoras que ellos producen y cómo es que tienen cierta importancia y demás. Muchas veces terminan cayendo en una acción de venta, ¿no? Pero digamos, en general, hay blogs que pueden ser de gran interés para ustedes. En el blog de nosotros hay una lista de blogs que están a su disposición y más adelante se los voy a mostrar para que ustedes, si tienen interés, pues los consulten. Bueno, vamos al siguiente formato. El siguiente formato es uno que cada vez ha estado más en boga, que ya se los platiqué de alguna manera en alguna otra sesión y ahorita se los platico nuevamente de forma muy ágil. La creación de documentos compartidos o las nubes o el cloud, clouding, también lo vamos a encontrar, o sea, como cloud, como está puesto ahí, nada más con la terminación ing, se refiere al almacenamiento en espacios virtuales, como ya lo platicamos, ¿no? Las herramientas más famosas, las más usadas, hoy en día podríamos decir que es Google Drive, es Dropbox, pero no son las únicas. Evidentemente han ido creciendo. Por ejemplo, los que tengan Hotmail habrán escuchado del OneDrive o a lo mejor lo utilizarán. Y insisto, como ese, vamos a encontrar varias herramientas. Les decía en pocas palabras, es
un espacio en la internet que nos permite almacenar contenido, pero también nos permite que generemos contenido colaborativo en tiempo real. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, digamos que en el día que se conmemora hoy de las personas mayores, por cierto, mi reconocimiento para ustedes, llegué con prisa, ya ni siquiera pude comentarles este día, pues, del 1 de octubre que se conmemora las personas mayores. Si yo quisiera decirles, bueno, hagamos una especie de collage con los derechos de las personas mayores y hagámoslo entre todos y en tiempo real. Si yo diseño una estrategia para que todos lo hagamos, no sé, en Google Drive, podría abrir un documento y a cada quien le puedo pedir que aborde un tema y en el mismo tiempo, o sea, digamos, nos ponemos 5 minutos para hacer la actividad. En los 5 minutos, en teoría, podríamos armar nuestro collage o podríamos vaciar las ideas en un documento y podríamos visualizarlo todos al mismo tiempo, ¿no? Incluso podríamos ver cómo es que alguien empieza a escribir y empiezan a aparecer así palabras que brotan, por así decirlo, en la pantalla. Y la primera vez que lo observamos, a lo mejor nos va a sorprender, nos va a dejar fascinados, ¿no? De cómo es esto, ¿no? De cómo es que alguien puede estar escribiendo al mismo tiempo que yo en el mismo espacio. Bueno, esto mismo puede ocurrir con un álbum fotográfico, un álbum de videos, con prácticamente todos los formatos que conocemos. No me voy a tener mucho a hablar de la nube, solamente quiero que entiendan que es una categoría de la web 2.0, cada vez tiene más peso y yo estoy seguro que cada vez transitaremos más hacia un uso del almacenamiento pues virtual. Una, porque si se fijan, los dispositivos físicos como las USB o los discos duros externos ya no tienen tanto auge como lo tuvieron hace 10 años. O sea, hace 10 años era la única forma en la que podíamos almacenar información, pero ahora que tenemos estas alternativas y que son gratuitas y que cada vez hay más penetración de la internet, que cada vez es más fácil tenerlo, más barato, con mejores velocidades, digamos, todo apunta a que esto va a tener un posicionamiento más fuerte en lo subsecuente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente formato. A continuación les voy a platicar de los repositorios. En la internet vamos a encontrar infinidad de repositorios. Muchos de ellos son de verdad una joya, una verdadera maravilla. Les aseguro que algunos de ustedes a lo mejor no tenían idea de la existencia de los mismos y bueno, yo espero que sientan también como cierta emoción o como la que yo sentí cuando descubrí estas páginas. Pero vamos empezando por lo primero. ¿Alguien de ustedes entiende el término repositorio o alguien nos puede participar qué se entiende por la palabra repositorio? Pues se refiere a reposición. Pues fíjese que no necesariamente, acá la palabra sí es engañosa. Sí. Déjenme les platico. Los repositorios son espacios en donde se almacenan grandes cantidades de información y de contenido y regularmente se hace con un fin muy particular. Un ejemplo es la hemeroteca. No sé si alguien de ustedes sabe lo que es una hemeroteca o ha ido a alguna hemeroteca, pero es el espacio donde se guardan los periódicos antiguos. Y si no lo sabían, pues hay un lugar en donde todos los periódicos se van guardando por colecciones. Y por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, en la Biblioteca Pública del Estado, tenemos la hemeroteca, el fondo histórico, pues ahí están el occidental, me parece que está casi todo el informador, están, bueno, pues todos los medios de circulación interna, ¿no? Incluso los que ya no existen, por ejemplo, el siglo XXI, el público que fueron algún tiempo periódicos locales, ahí están almacenados, ¿no? Y regularmente cada periódico tiene su propia hemeroteca. La del Informador es quizá nuestro mejor referente a nivel nacional incluso. Tienen periódicos desde 1917, que fue cuando se empezó a editar. O sea, tiene más de 100 años editándose ese diario. Y podemos encontrar diarios del primer número que se giró. Hay repositorios como este, o sea, las hemerotecas son repositorios físicos, pero cuando hablamos del contexto digital, vamos a encontrar repositorios que nos van a ofrecer contenido de acceso desde una computadora, ¿no? Entonces, la primera que les pongo por aquí en el ejemplo es el repositorio de imágenes.
Y como muestra de ello les pongo 2 páginas gratuitas que nos van a ofrecer grandes cantidades de información. De forma coloquial les vamos a poder llamar también bancos de información, bancos de recursos, así también se les puede conocer. Bueno, Flickr es una página, déjenme mostrárselas, ya la exploraremos a detalle más adelante en algunas actividades, pero Flickr es una página que inicialmente estaba pensada en fotógrafos especializados. O sea, los fotógrafos que querían de alguna manera compartir su obra con otros fotógrafos. Y bueno, tiene años funcionando Flickr. Cada vez la han hecho estéticamente más bonita, más agradable. No se vayan con la finta, comienza gratis, luego uno se desilusiona y dice, pues es que nos van a cobrar. Bueno, sí nos pueden cobrar, pero podemos explorar el contenido de manera gratuita, ¿no? Y podemos incluso descargar contenido de manera gratuita. Tiene un montón de cosas que ver Flickr. Por ejemplo, si yo le pongo, no sé, castillos. Me van a aparecer fotografías de castillos que otras personas han tomado, ¿no? Algunas van a ser verdaderamente impresionantes, otras se van a ver muy de fotógrafos aficionados, pero en cualquiera de los casos les aseguro que la experiencia visual va a ser muy agradable. Algo que suele ser muy interesante de Flickr es que por lo mismo que es contenido generado por muchos que son, digamos, fotógrafos profesionales, nos van a compartir datos técnicos de la fotografía. O sea, estoy tratando de buscar aquí algún ejemplo. Miren, por ejemplo, esta fotografía nos dice que es el Medina del Campo, Castilla, en la región de Castilla y León, en España. ¿Cómo lo sé? Por este mapita que estoy viendo por acá. El mapita que estoy viendo por acá, que si yo le doy clic, me tiene que ir ofreciendo una visualización de dónde está ubicado el castillo específicamente, ¿no? Entonces, al yo dar clic, de hecho, me va a mostrar otras fotos del mismo espacio que han tomado otras personas y eso, digamos, pues vuelve la experiencia todavía más atractiva. Hay algunas fotografías que incluso nos van a mostrar con qué cámara se tomaron y con qué características se hizo el encuadre, ¿no? Ahorita no voy a tener a buscar ese tipo de recursos porque no siempre están tan a la mano. Abro una más y si no están, pues ya, luego se las muestro y luego se las busco. Aquí está, miren, por ejemplo, esta fotografía que podemos ver aquí fue tomada con una cámara Olympus, este modelo, y utilizaron esta apertura de lente, este ISO, un flash que estuvo encendido pero que no disparó. O sea, ese tipo de cosas para los que son fotógrafos aficionados, creo que pueden ser una experiencia todavía más interesante que lo que es en sí misma la experiencia de la foto, ¿no? Bueno, dejo de mostrar esto. Como Flickr hay otro tipo de páginas. Esta quizá es la que me parece más amigable en muchos sentidos. Es gratuita. Anteriormente estaba ligada al correo de Yahoo. Si alguno de ustedes tenía cuenta en Yahoo, entonces en automático tenía cuenta en Flickr. Y en automático tenía un almacenamiento por 1 terabyte. La verdad es que hace un rato que no me meto a explorar esta parte, pero hace algunos años esa era una maravilla. Imagínense tener 1 terabyte gratis para poder guardar contenido. Bueno, es algo que de verdad es muy valioso. No me voy a detener a ver todas las páginas que hay, simplemente quiero que entiendan entonces que hay páginas que por el formato nos van a ofrecer pura fotografía, como esta. Y hay otras que nos van a ofrecer puro audio. Y aquí vuelvo a hacer un pequeño paréntesis. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre el término podcast? ¿Alguien que nos quisiera participar si ha escuchado el término podcast? Bueno, les platico rápidamente. Los podcasts es la manera en la que queda reservado un audio, ya sea de un programa radiofónico, ya sea de un reportaje
digamos, así como hay videoreportajes, hay audioreportajes, ¿no? Una radionovela, un radiocuento, prácticamente todo lo que ocurra de manera exclusivamente auditiva puede quedar montado en un podcast. Desde hace un tiempo, muchos podcasts tienen el componente de video, son video podcasts, ¿no? Y entonces es gente que está, digamos, en un programa de revista, como se les denomina, y que queda grabado y que se puede consultar una y otra y otra y otra vez. En este caso nos referimos al de audio, ¿no? Y como tal, hay un montón de páginas que se encargan de preservar estos audios. Muchos de los programas radiofónicos que posiblemente ustedes escuchan tienen podcast y, digamos, cada uno tiene su propio repositorio. No sé, Radio Fórmula, El Heraldo, Radio Universidad de Guadalajara, digamos, casi todas las entidades que generan contenido auditivo, sean públicas o privadas, de un tiempo a la fecha se han dedicado a dejar esta memoria, ya sea para retransmitirlo posteriormente o simplemente para dejar el recuerdo ahí. Lo interesante es que lo ponen a disposición de los radioescuchas, entonces, en algunos casos sí tiene uno que pagar para poder escuchar el podcast, pero créanme, son los menos. La mayor parte de los casos nos permiten consultarlo de manera gratuita. Y el ejemplo que yo les pongo por acá es la página iVoox. Déjenme dejar de compartir esta pantalla para mostrarles esta página. Ahí está. iVoox. O iVoox. Bueno, luego ahí entramos como en esos dilemas de cómo lo pronunciamos. De manera anglófona o de manera pocha, diríamos, así como combinando el English y el Spanglish o cómo lo hacemos. Pero bueno, iVoox o iVoox, como ustedes lo quieran pronunciar, es esta página. Yo aquí puedo explorar, por ejemplo, y darme una idea que ellos aglutinan el contenido por esas categorías: historias y creencias, deportes, ciencia y cultura, ocio, actualidad, música, bienestar, etcétera, ¿no? Y de antemano me van mostrando programas que tienen ahí a disposición. Algunos quizá ustedes lo han estado escuchando, algunos a lo mejor los conocen. Ustedes al ir navegando, al ir desplazándose hacia la parte inferior de la página, van a estar encontrando más contenido. Tiene contenido original la página, digamos, pensado en aquellos suscriptores que dicen, órale, yo les pago la licencia mensual y pues puedo consultar el contenido que me ofrecen de manera exclusiva, ¿no? Pero hay otros que son simplemente abiertos, ¿no? Por ejemplo, esos que nos están apareciendo por acá, ¿cómo nos afecta el estrés a nuestra vida? Y este es un episodio de La Canastilla de Mamá. Nada más para hacerle, yo no conocía este programa, hago el ejercicio así de manera exploratoria como podrían hacer ustedes. Y aquí, si yo abro La Canastilla de Mamá, dice, soy madre de 2 niños, profesora y periodista, desde aquí compartiré con vosotros. Y entonces, pues aparentemente es alguien que desde su ejercicio profesional nos comparte estos podcasts, ¿no? Y aquí podemos ver los temas que ella tiene, cómo alcanzar nuestros objetivos, cómo ayudar a nuestros hijos a... Bueno, aquí aparece cortado porque el título es muy largo, pero si yo lo abro, a superar la frustración. Oigan, ese me interesa porque tengo un niño de 2 años que se frustra muy fácilmente. Bueno, como esto vamos a estar encontrando infinidad de información, ¿no? Por lo regular, si se fijan, los botones van a ser muy semejantes a los que ya conocemos. La reproducción es como en cualquier otro reproductor de audio. Esta barra nos va a ir marcando la duración. Este dura 16 minutos, entonces desde aquí yo puedo decir, pues mira, tengo poco tiempo, pero pues me interesa, vamos a escucharlo mientras, no sé, preparo una taza de café, mientras estoy acomodando mi jardín, mientras hago otra cosa, bajo o reproduzco esto. No perdamos de vista que lo pueden hacer desde un celular, desde una tablet. Y la ventaja de los podcasts es que se pueden descargar. Son archivos MP3, por lo regular se permiten descargar y los podemos traer en el teléfono. Quienes utilicen Spotify se darán cuenta que ustedes no necesitan descargarlo. Desde el Spotify pueden buscar podcasts específicos y pueden estar consultando pues el contenido que se ofrezca, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de páginas son una chulada por esto, pero también por este tipo de cosas.
por ejemplo, si ustedes buscan radionovelas, si alguno de ustedes fue fanático de alguna radionovela que escuchó en su infancia, en su juventud, El Calimán, por ejemplo, pues aquí se la podrá encontrar. Regularmente las van a encontrar completita, ¿no? Nada más que va a depender de quién la suba, porque habrá algunos que suben nada más un episodio porque lo ponen como un ejemplo de algo, y habrá quien suba la serie completa. Entonces, bueno, aquí vamos a estar encontrando este tipo de recursos también. Y esto es solo por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, piensen en contenido auditivo que podrían encontrar en internet, así, incluso hasta casi casi como en la lista de deseos, ¿no? De qué me gustaría encontrarme en internet. A lo mejor tal radiocuento, tal radionovela, tal programa que condujo X persona que a lo mejor ya falleció, pero que a ver si me lo encuentro. Y créanme, es muy probable que si no está aquí, lo encuentren en algún otro repositorio. Bueno, si se fijan aquí, es solamente audio. Aquí no hay fotografías, aunque hay imágenes que de alguna manera nutren o enriquecen la visualización. Aquí lo que nos ofrecen es audio exclusivamente. Y hace rato les hablaba de otro término técnico. Aparte del podcast, tenemos el streaming. Bueno, el streaming va a ser algo propio no solamente del audio, sino que también del video. Y en pocas palabras se refiere al contenido que está transmitiéndose en tiempo real, ese que está ocurriendo en el momento. Sería el equivalente a una transmisión televisiva de un programa en vivo. O sea, si se fijan los programas en vivo anteriormente, pues los veíamos y si no lo alcanzábamos a ver, Velasco o queríamos ver a Jacobo Zabludowski o queríamos ver a Guillermo Ortega, los noticieros, no sé, y no lo veíamos en el momento que estaba ocurriendo, pues a lo mejor luego pasaba una retransmisión o un fragmentito, pero pues no lo perdíamos, ¿no? Bueno, el streaming tiene ese componente, es lo que ocurre en tiempo real. La gran ventaja es que hoy en día lo más común es que el streaming quede grabado. Y entonces el streaming se convierte en podcast. Y es una maravilla, porque entonces si no lo puedo escuchar en tiempo real, lo escucho más adelante. Algo semejante ocurre con los videos que quedan anidados en Facebook, ¿no? Ustedes se habrán percatado, por ejemplo, que los del SWAM, los videos que tenemos del SWAM, si por algún motivo querían ver la conferencia inaugural, pero no pudieron, pues la pueden volver a ver después. O sea, buscan el contenido, lo reproducen y en su momento se transmitió como un streaming, pero quedó ya como una especie de podcast. Entonces, bueno, esta distinción me parece importante. En cuanto a streaming, yo por acá les pongo un ejemplo de una página que también me parece que puede ser de interés de ustedes. Emisoras.com. Es una página gratuita que nos permite tener acceso a estaciones de radio a nivel nacional. Aquí encontramos, digamos, las más conocidas, ¿no? Pero podemos buscar, me parece que nos permite buscar a nivel mundial, a nivel música latina, o sea, tiene como categorías, o lo podemos hacer por regiones, estaciones de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor ustedes vivieron un tiempo en la Ciudad de México o son de la Ciudad de México y extrañan mucho X programa de radio. Bueno, esa es una forma de llegar a ese contenido. Posiblemente ustedes lo escuchan desde su página y nunca lo han dejado de escuchar, pero a lo mejor nunca lo habían pensado, que podían volver a escuchar una estación que tenían años que le habían perdido la pista. Bueno, pues esta página, insisto, es gratuita y tiene este principio tal cual, ¿no? O sea, si yo busco, no sé, fórmula melódica, déjenme. Aquí está. Yo le doy clic y si yo le doy clic ahorita a esto, en teoría voy a estar escuchando lo que está ocurriendo en vivo en la transmisión, ¿no? Y miren, por acá incluso me ponen el histórico de las canciones que han estado poniendo. Esta parte está muy interesante. Creo que no todas las estaciones nos ofrecen esta posibilidad, ¿no? Bueno, solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Insisto, eso lo pueden estar reproduciendo desde el celular y eso pues, puede ser
algo muy, muy atractivo. Bueno, volvamos a la presentación. Así como hay repositorios de audio, y ya con este hago una primera escala para preguntarles y para hacer esto participativo, también hay repositorios de video. Y hace rato ya lo comentábamos, posiblemente el 90%, si no es que el 100% de ustedes ha utilizado YouTube y conoce la experiencia que implica YouTube. Quizá también muchos de ustedes se percataron de esta transición que tuvimos de un YouTube libre de cobro a uno que se ha ido monetizando y que cada vez nos insiste en contratar la versión de paga y que nos dice, si nos pagas, te quitas los anuncios. Anteriormente casi no había anuncios. Bueno, hubo una época en la que yo recuerdo que no había anuncios y posteriormente empezaron a bombardearnos, ¿no? Hoy en día es de las redes sociales que tienen una mayor consulta a nivel mundial. No recuerdo el dato, pero es increíble la cantidad de gente que se mete al día a reproducir un video, ¿no? A YouTube. Pero no es la única. Así como YouTube, hay otras, por ejemplo, como Vimeo, que nos ofrece contenido más artístico. Aquí podemos encontrar en Vimeo algunos documentales, algunos cortos, algún contenido con un carácter más educativo, ¿no? Y bueno, por acá les pongo otros complementarios que son o motores de búsqueda de video, como es el motor de búsqueda de video de Google, porque tiene uno en específico, o incluso hay otros que nos permiten editar video en línea, ¿no? O sea, si yo quiero, digamos, los que son profesores, si quieren utilizar un video que está en la red, pero quieren solamente un fragmentito, hay manera de que ustedes copien el enlace, ni siquiera tienen que descargar el video, copian el enlace y le dicen, me interesa del segundo tal al segundo tal, se corta el video, se descarga como MP4 y ustedes lo pueden utilizar sin necesidad de estar conectados a internet. Lo pueden hacer con fines escolares, pero también lo podrán hacer con fines recreativos, ¿no? Digamos que alguien de ustedes es muy fanático de las películas de Pedro Infante, o no sé, por poner un ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, y que a lo mejor les interesa buscar, no sé, en las películas que actuó como Charro, y quiere tener una carpeta nada más por el gusto de tenerla, ¿no? Bueno, pues puede hacer eso, se puede meter a YouTube, puede con esas herramientas llevarse el enlace de YouTube a esta otra página, cortar el video, descargarlo y tenerlo por ahí. Y bueno, las aplicaciones, ¿para qué hacer esto? Pues ya más bien cada quien las va considerando, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes va a tener una reunión familiar y quiere poner el extracto de una película por X motivo, nada más por compartirlo con la familia, bueno, pues también lo puede hacer. A lo que voy es, este tipo de herramientas, este tipo de repositorios, pues hacen patente lo que les decía de la idea de una web 2.0 pensada en el usuario y pensada en gente que no es especializada en un tema. O sea, esto anteriormente imaginaríamos pues solo un técnico, solo un ingeniero multimedia, solo alguien que sepa de edición no lineal lo va a poder hacer. Yo cómo voy a poder cortar una parte del video, ¿no? O sea, pensemos con la tecnología previa a la internet. Si teníamos nada más VHS, ¿cómo? Yo creo que ni siquiera era lo que pasaba por nuestras cabezas, cómo cortar la cinta como para que quedara un fragmentito nada más. O sea, era descabellado. A lo mejor lo copiamos en 2 videocaseteras, ¿no? Decíamos, bueno, de esta transmito y acá le voy pegando a este otro cassette. Algunos lo llegamos a hacer, pero no era tan sencillo y tampoco el resultado era tan bueno, ¿no? Bueno, pues digamos, en el contexto informático, esto es lo que podemos encontrar por acá. Estas son las principales categorías que yo les propongo. No digo que sean las únicas, ni mucho menos. Y en todo caso son categorías muy empíricas que nos permiten entender cómo se ha ido especializando la Internet. Déjenme mostrarles rápidamente nada más esta página de Vimeo para que, o sea, posiblemente ya conocen YouTube, pero probablemente Vimeo, ¿no? Entonces, quisiera mostrárselos para que sepan que existen alternativas. Vimeo ha pasado por varias etapas. En algún momento, hace algunos años, era gratuito y tenían que, digamos, darse de alta a los usuarios, pero pues el servicio era gratuito. También ya tiene un esquema de cobro.
pero pues bueno, es interesante el contenido que podemos encontrar por acá, ¿no? Les decía, tiene una tendencia más cinematográfica, más como de cultura. Por acá podemos ver algunos recursos que nos ofrecen para las personas que tienen el servicio completo, o sea, los que tienen como la licencia. Y bueno, nos ofrece estas posibilidades también, transmitir en vivo, perdón, grabar pantalla, o sea, estar hablando y grabando al mismo tiempo en la pantalla que estamos utilizando, entre otras opciones que nos ofrece por acá. Pero podemos utilizarlo también como YouTube, o sea, para buscar cosas, para buscar contenidos, ¿no? La verdad es de que hay una cantidad impresionante de recursos, entonces les muestro solamente los que vemos aquí como muy a la mano, que muchos de ellos, si se fijan, son videos que incluso participan en festivales de cine o que son proyectados en lugares así con fines como más artísticos. Bueno, hasta aquí me gustaría preguntar qué dudas, qué inquietudes han surgido con estos temas que hemos estado abordando. ¿Alguien que nos quiera comentar alguna duda, alguna inquietud? Sí, adelante, Gonzalo. Buenos días, maestro, compañeros. Buenos días. Yo, por ejemplo, respecto a lo de un blog, yo puedo tener un blog para mí, entonces, a lo que entiendo, yo me puedo formar un blog, pero yo como estudiante, ¿para qué me serviría? Ok, aquí la cuestión es esa, Gonzalo. Déjeme preguntarle, ¿tiene usted alguna afición, algún pasatiempo que le apasione mucho? No en especial, digamos. La natación un poco sí, sería lo más. Ok, digamos que usted quiere hacer un blog sobre natación para compartir técnicas del braceo o para compartir a lo mejor albercas que hay en la ciudad que usted quiere reseñarlas, ¿no? O sea, si fuera su interés hacer eso, por compartirlo con amigos, a lo mejor ni siquiera es como para volverse una persona famosa, un influencer, diríamos ahora, ¿no? Pero lo quiere hacer nada más por el gusto de decir, oigan, pues yo conozco ya unas 10 albercas aquí en la ciudad y les puedo explicar para qué me gusta cada una. O sea, esta a lo mejor es buena para un niño que apenas se va a enseñar, esta es buena para, etcétera, ¿no? Usted podría dedicarse a un blog de ese tipo, por ejemplo. Por lo regular los blogs tienen ese sentido. La gente que los genera es experta en algo y lo quiere compartir. Que a lo mejor ya le dijeron más de alguna vez, oye, pues dinos eso que tú sabes o hazlo público o danos una clasecita. Y a lo mejor dice la persona, bueno, pues no tengo el tiempo, pero si tengo el interés, lo subo y ahí te lo dejo para que tú lo consultes y ahí va a estar, ¿no? Por lo regular los blogs se están nutriendo de información frecuentemente. O sea, lo que sí no es recomendable es armar un blog y dejarlo botado. Salvo que su interés sea nada más como, bueno, pues yo solamente les quería compartir eso y ahí quedó. Y pues ya, me quité la espinita y digamos, no tengo interés tampoco por estar semana tras semana compartiendo contenido. Digamos, en su contexto, eso sería como el ejemplo más inmediato que le puedo plantear. Y quizá a usted no le haga mucho sentido en esos términos, pero pensemos justo en la palabra que acabo de utilizar. ¿Ha escuchado hablar usted la palabra influencer? Sí, lo he escuchado, pero no sé exactamente qué significa. Pues mire, eso es algo muy de estos tiempos y es algo que a lo mejor puede parecernos absurdo o no, dependiendo cómo lo veamos. Los influencers son personas que su propósito es volverse famosos en las redes sociales a partir de algo muy concreto. Por lo regular, se van a dedicar a ofrecer reseñas de contenidos o de productos. Entonces, hay influencers que de antemano lo que quieren es, no sé, promover una marca de tenis. Entonces, van a tomarse un montón de fotografías en parques, en playas o en lugares donde los tenis puedan lucir y van a tratar de proyectarse como una persona a la que la gente pueda voltear a ver o pueda o quiera imitar. Y lo que ellos luego tratan de decirle a la marca es, yo tengo 1 millón de seguidores. Si tú tratas de posicionar tu marca a través de mí, entonces te aseguro que vas a llegar a tantas personas y vas a mejorar tus ventas en tal manera. Y entonces hay gente que su propósito de vida es eso, volverse influencer.
digamos, si usted quisiera volverse un influencer de la natación, a lo mejor podría comenzar haciendo videos para personas que quizá no sepan o quieran mejorar alguna técnica de natación, y usted lo pudiera estar compartiendo, y resulta que de pronto, sin quererlo o con la intención, se volvió famoso, ¿no? Y a lo mejor en algún momento alguna marca le dice, pues yo te patrocino, o ¿sabes qué? Vamos haciendo ese tipo de comerciales porque pues me interesa llegar a tus seguidores. Y bueno, en algún momento esto fue atractivo porque eran pocos los influencers, pero cada vez hay más gente que aspira a eso, y digamos ya está sobresaturado el mercado, por así decirlo, en ese tipo de temas. Y sin embargo hay mucha gente, sobre todo en redes sociales como en Instagram, que van a tratar de, por ejemplo, si es una persona que vende maquillaje de tal marca, posiblemente se va a tomar un montón de videos maquillándose y demostrando cómo esa marca es buena, pero que también ella es buena maquillando. Y entonces la gente la va a empezar a seguir porque sabe utilizar mejor tal accesorio, ¿no? Y digamos, se va a empezar como a posicionar. Y ellos lo que hacen es videoblogging. O sea, en lugar de poner reseñas escritas como tradicionalmente los podríamos esperar, ellos se van a grabar en video y van a subir entradas cada tercer día o cada semana. Y esa es otra lógica de uso del blog. Y así se le llama, videoblogging, o incluso la primera vez que yo lo vi me pareció un atrevimiento terrible a la lengua, pero bueno, algunos le ponen blog con V, haciendo alusión a que es video y la palabra blog, lo que está de por medio. Pero, insisto, a lo mejor ahorita a usted no le hace nada de sentido lo que le estoy comentando, pero es importante que sepa que hay toda una generación, sobre todo los muy jóvenes ahorita, los que están entre sus, no sé, 15 y 25, que créame, es un número importante de quienes aspiran a volverse influencers y quienes aspiran a tener más seguidores, una, por la fama que les puede representar, y dos, porque puede tener un componente económico a su favor. En la pandemia, yo por ahí leí una entrada de Twitter de un restaurantero español que estaba furioso, así estaba despotricó en las redes sociales, ¿no? Y el señor decía, ¿cómo se atreve este tipo a contactarme y decirme que él tiene, creo que decía que tenía 2 millones de seguidores, y lo que le pedía era la mejor mesa en su restaurante para comer el mejor platillo y para que él lo reseñara y que la gente se animara a ir? Y él decía, estamos en el confinamiento, en la pandemia, mis ventas han bajado en un 80%, y te atreves a pedirme el mejor plato, la mejor mesa, y que te lo dé gratis porque según tú me vas a hacer promoción. Entonces, bueno, esto puso en entredicho que no todos los proveedores, que no todas las empresas están buscando influencers, pues no todos están pensando que alguien les posicione a través de entradas de blog sus negocios o productos, pero de que existe todo un mercado y de que existe una dinámica impresionante alrededor de esto, lo hay. Creo yo, bueno, no creo, con Instagram, que es esa red social más enfocada en la fotografía, digamos, encontramos todo un nicho, pero con una red social que tiene relativamente poco tiempo y es TikTok, digamos, podemos encontrar todavía algo que está cambiando un poco esa lógica. TikTok es una red que tiene el formato de video corto. O sea, YouTube vamos a encontrar videos de hasta 3 horas, ¿no? Puede haber películas ahí montadas de 3 horas. TikTok, creo que el tiempo máximo de un video, no recuerdo, son 2 minutos o 3 minutos. Es algo breve. Pero por lo regular son videos de segundos. Entonces, como son videos que la gente puede editar de una manera espectacular sin ser expertos, pues se volvió muy famosa porque cualquiera podía hacer edición de voz, edición de video, montar un video encima de otro, o sea, de pronto ofrece cosas muy atractivas en ciertos contextos y es gratuito. Y entonces, pues bueno, digamos, el blogging tradicional, como lo conocimos en la década de los 90 y a principios de los 2000, quizá ya no es tan usado y tan recurrente, ha transitado hacia el videoblogging y hoy en día lo podemos ver con los dichosos influencers. No sé si le doy un poco más de respuesta a su inquietud. Sí, entonces, maestro, yo puedo considerar, por ejemplo, que una de las bondades, por ejemplo, de un blog, en el supuesto, vamos a suponer que usted cada semana nos deje un trabajo
Entonces yo puedo tener mi blog, hago mi blog y en ese blog yo subo mis trabajos de cada semana. Y le puedo decir, por ejemplo, aquí estoy viendo en cámara el señor Gerardo Arturo, ¿sabes qué? Aquí está mi trabajo, chécalo, te lo doy como información o corrígeme, o bueno, es decir, ahí está. Sí, creo yo que sí tendría esa bondad, ¿no? De que todos pudiéramos acceder al blog del otro y estar viendo los trabajos que cada semana, en el supuesto usted nos deje, hagan investigación de esto esta semana. Ah, bueno, y yo en mi blog subo eso. Y por ejemplo, como digo, el señor Gerardo puede decir, a ver, vamos a ver, Gonzalo, ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo? Exacto. Entonces, sí sería una bondad, Sí. me imagino, ¿no? Totalmente, Gonzalo. De hecho, déjeme confesarle que cuando yo hice la primera edición de este curso, el propósito era que los alumnos hicieran su blog durante el curso, pero me di cuenta que había, al menos con ese perfil de estudiantes que tuve muy al inicio de que yo di esta clase, no nos ajustaba el tiempo, una, y dos, los perfiles eran muy variados. Había gente, digamos, ya muy familiarizada con el uso de la tecnología y había gente que era la primera vez que se metía ya de lleno a la internet, que conocía un poco de cómo utilizar Office, ¿no? Pero que ya el uso de la navegación de internet, pues era, digamos, otro cantar. Digamos, al inicio yo pensé hacer eso que usted está proponiendo, tal cual, que cada alumno tenga su blog, que cada alumno suba ahí contenidos y que los comparta y, bueno, pues que lo experimente también. Pero, pues por los tiempos y por la viabilidad, lo descarté. Sin embargo, esa sería una aplicación muy, muy conveniente en este contexto. Gracias, sí. No, al contrario, muchas gracias a usted. Por acá veo que Malena nos comenta, muchos jóvenes se sienten atraídos por ser influencers. YouTube es algo parecido, es básicamente lo mismo, Malena, nada más que en el contexto de YouTube, que insisto, fíjese, así como los mercadólogos hablan de nichos de mercado y digamos, dividen a los potenciales compradores o consumidores por rango de edad, por nivel socioeconómico y demás, así podemos dividir también al tipo de usuarios. Eh, si se fija YouTube, regularmente vemos videos, no sé, de varios minutos. Me atrevo a decir que podemos soportar incluso un video de 1 hora porque vemos un programa. En la lógica de los youtubers, suelen tener así videos de 30 minutos, de 20 minutos, en donde meten mucho contenido. En la lógica de Instagram o de TikTok, pues son videos súper cortitos, ¿no? O sea, extremadamente cortitos. Entonces, digamos, tienen como esa distinción. YouTuber es el influencer de YouTube, tal cual, pocas palabras, ¿no? Y sí, por ahí va el asunto. No Muchas sé si alguien gracias, más. maestra. No, por nada, Gracias. Marina. No sé si alguien más quiera comentar algo de esto. Maestro, Sí. yo me fijé que, bueno, se ha comentado lo de los mensajes, por ejemplo, de Twitter, que son muy breves. Nunca lo he tenido yo. Yo tengo lo del WhatsApp de Facebook, ¿no? El Sí. WhatsApp. Y es que a mí se me hace muy, pero muy difícil ser breve. O sea, me extiendo mucho pero estoy tratando de hacerlo, de ser más breve. Y a veces pues hago párrafos pequeños, pero no podría yo escribir mensajes en Twitter porque como que soy de muchas palabras. Por eso, pero pues con el WhatsApp me comunico con la familia más que nada, ¿no? Es una manera, me parece muy práctica de estar conectado, sobre todo ahorita con esta situación de aislamiento, pues con la familia más que nada, a ver cómo están, a ver qué novedades, o alguien que esté enfermo, etcétera, ¿no? Y rápida, también, ya sea por escrito o por audio. A veces lo hago yo por audio, como que más rápidamente, ¿no? Digo, no es que escriba demasiado lento, pero tampoco tan rápido, y se me hace mejor por audio. Ese medio también se me hace muy, bueno, es el único que uso prácticamente. Sí, pues en realidad creo que la ventaja que nos ofrece la web 2.0 es justamente eso, que cada persona se deje llevar por lo que le resulte más atractivo, con lo que sienta más cómodo. Ya les puse en perspectiva que hay formatos auditivo, audiovisual, textual, y digamos, pues ahora sí cada quien empieza pues a utilizar el que más, el que mejor le resulte, ¿no? Sí. Nada más para que se den una idea sobre el Twitter, déjenme ponerles por acá en la pantalla
cómo se visualiza. Ahorita no tengo abierto mi Twitter aquí, pero podemos ver contenido de Twitter. Por ejemplo, ese es un periodista que tiene un sentido del humor muy ácido. Trabaja para Medios UDG. Anteriormente trabajaba para El Informador. Se llama Isaac de Loza. Y mire, un mensaje regular tiene una extensión como esta que vemos aquí. O sea, es muy, muy breve. Usted se fija, ¿no? Sí, Y si se fija, la apariencia es muy semejante a la de Facebook. O sea, en sí, realidad no es muy diferente. La gran diferencia es que vamos a encontrar mucha información que en Facebook ni siquiera se comparte, ¿no? Por ejemplo, con lo que les decía de ayer, de que se anuló la elección de San Pedro Tlaquepaque y que se nombró un consejo provisional. Bueno, aquí desde hace 9 horas esta periodista está subiendo la información de quiénes son las personas que van a conformar este consejo, ¿no? Entonces, son datos que a veces los podemos encontrar o a lo mejor nos los va a decir el noticiero de mediodía o de la noche, pero si yo quiero estar así muy, muy al día con la información, Twitter va a ser sensacional para que pues, nos enteremos de ese tipo de cosas. sí. Entonces, bueno, nada más por no dejar este tema ahí a la deriva. Bueno, nos quedan 15 minutos y en realidad el tema que estamos tratando ahorita es muy extenso y no lo vamos a alcanzar a agotar en esta sesión. Quisiera concluir con una parte de la presentación. En realidad, la segunda parte, bueno, creo que este tema tiene un montón de aristas y de verdad podríamos dedicarle incluso más sesiones de las que originalmente le tenemos consideradas. Pero quisiera comentarles que además del formato, hay otra forma de dividir el contenido que consultamos. Yo de manera didáctica les propongo estas 5 categorías, pero insisto, no son, perdón, estas 4, pero no son las únicas. En esta idea de democratizar la información a la que accedemos, podemos encontrar contenido con uso noticioso, o sea, algo que va a ser informativo y muy semejante a la noticia, ¿no? Vamos a encontrar también información de divulgación, o sea, contenido que puede ser técnico, muy científico, pero que está traducido a un lenguaje más de orden cotidiano, o de difusión del conocimiento. O sea, por ejemplo, ahora en la pandemia nos dimos cuenta que páginas como la Secretaría de Cultura de pronto transmitía conciertos, ¿no? Conciertos que anteriormente solo podíamos escuchar si íbamos al Palacio de Bellas Artes o al Teatro de Gollado y que de pronto lo podemos escuchar desde nuestra casa. Bueno, a ese tipo de cosas me refiero con la difusión del conocimiento formal. Pero también vamos a encontrar con sitios dedicados al ocio y la recreación o sitios con fines didácticos o escolares. Y créanme, podemos pensar en más categorías. Creo yo que esas son como las grandes, grandes categorías que nos permiten de alguna forma comprender el contenido que entendemos. Y en la siguiente clase vamos a platicar un poco sobre qué criterios pueden tomar ustedes para discernir entre un tipo de información y otro. Porque desde que las redes sociales empezaron a tener más auge por ahí del 2009 en adelante, que empezaron a crecer la cantidad de usuarios en México de manera exponencial, sobre todo el uso ocioso y de recreación empezó a tener un mayor peso. Y no digo que esté mal, pero mucha gente, creo yo, que hoy en día tiene más elementos para saber distinguir de un contenido que se está diseñando ex profeso para mofarse o para hacer la burla de algo o de alguien, de aquel contenido que sí es real. Les comento esto porque en aquellos ayeres, una página que ya existía, que se llama El Deforma, empezó a jugar bromas y la gente se confundía porque aparte el nombre del medio suena mucho como el periódico El Reforma. Entonces, El Deforma empezó a crear contenido pues así de mofa, de sátira, y lo publicaba como si fueran notas reales. Y entonces hay incluso noticias que publicaron periódicos locales que El Deforma la subía a internet y que los periódicos locales las subían pensando que eran verídicas, ¿no? Y que entonces pues se volvían la burla posterior, burla nacional de que ni siquiera revisan lo que suben, nada más encontraron algo y por el morbo, órale, lo metemos ahí en la edición de tal periódico. Entonces, bueno,
Comento esto y hago la distinción de que más adelante vamos a tomar algunos criterios para cultivar un poquito más el alfabetismo informacional crítico, ¿no? O sea, para que ustedes sepan discernir entre conocimiento o información potencialmente fidedigna, confiable, de aquella que tiene fines o recreativos o de sátira o que francamente son una falsedad, ¿no? Entonces, creo que es un tema fundamental y más en el contexto que nos movemos. No olvidemos algo que en el contexto de la pandemia empezó a tener mucho auge, que es la infoxicación y la infodemia. Son dos términos que empezaron a colarse mucho pues al argot cotidiano, ¿no? Y se los pongo por acá. Infoxicación e infodemia. Y en pocas palabras, habla del exceso de información a la que estamos expuestas y expuestos y a veces la poca capacidad que tenemos para discernir del conocimiento verídico. Y la infodemia habla específicamente de lo que se ha hablado en el contexto de la pandemia, ¿no? Desde si las vacunas, si el virus, si las ideas de conspiración que hay alrededor son verídicas, si las farmacéuticas, etcétera. Toda la información que está más bien planteada desde posicionamientos muy personales, desde posturas muy personales de las personas y que no tienen respaldo, se le va a denominar infodemia y pues muchas veces son las cadenas que nos llegan al WhatsApp o es contenido que antes circulaba muy fácilmente en redes sociales y que cada vez hay más filtros, ¿no? Por ahí YouTube anunciaba ayer o antier que va a tumbar todos los videos que tengan, o sea, que hablen sin fundamento de las vacunas. Cosa que puede ser controversial, pero que bueno, nos habla por lo menos de esta gran cantidad de contenido que se genera y que muchas veces no debería circular, al menos no con esa libertad. En fin, creo que hay todo un tema ético al respecto, pero me parece importante que vayamos dejando este precedente, ¿no? Hay estas categorías de uso de la información y para ir cerrando la clase quisiera pedirles que consulten ya como tarea algunas páginas que están en el blog justo a partir de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el uso informativo noticioso, yo por ahí les pongo el caso de Tráfico CTMG. No es el único, no digo que sea así como que el mejor sitio noticioso, pero es un sitio bien interesante porque surge a partir de las redes sociales. Hoy en día ya es, digamos, una empresa noticiosa. Comenzó como una página de Facebook y pues ahora tienen una cobertura impresionante. De hecho, casi todos los temas que tienen que ver con percances viales, ellos son los primeros que llegan, ¿no? Casi siempre que ocurre alguna catástrofe por lluvias o por algún asunto que ponga en caos a la ciudad, estos sujetos ahí tienen a sus reporteros. Entonces, bueno, Tráfico CTMG es una página que les pongo a su consideración. Rutas GDL es otro ejemplo de cómo podemos tener una internet informativa. Quizá es una página que visualmente deja mucho que desear, pero es muy funcional y de hecho tiene una aplicación gratuita en Android que es muy funcional. Si ustedes se mueven en transporte público, ustedes pueden conocer todas las rutas que hay actualmente. Creo que no han actualizado con estas nuevas categorías, ya ven que ya todas las rutas cambiaron, ya todas son troncales o complementarias o no sé qué tanto, pero vienen las rutas como las conocíamos anteriormente, ¿no? Y en la aplicación del teléfono incluso nos reconoce qué rutas pasan por donde estoy y a dónde me llevan. Entonces, ese tipo de cosas son, creo yo, de gran utilidad. A diferencia de otras aplicaciones más bonitas visualmente como Movit, me parece que Rutas GDL pues está muy contextualizada, o sea, ofrece información muy, muy acertada. Y Movit de pronto como que le falta un poco de información. Bueno, en cuanto a ejemplos de sitios de divulgación, es este blog de difusión del arte que se llama Enseñarte y está también en la página. La invitación va a ser a que la consulten para que se sienta un poco esta lógica, ¿no? de cómo podemos acceder a las páginas.
Esa también está otra de eHow en español. eHow es una página que ofrece tutoriales en inglés regularmente. Son puros tutoriales. Imagínense que se meten a un YouTube de puros tutoriales. Bueno, eHow en español en realidad ya no es en video, son más bien como procedimientos para hacer algo. Digamos, si yo quiero hacer algo de fontanería que no sé, probablemente en eHow me digan cómo hacer ciertas reparaciones en el hogar, ¿no? Pues bueno, tutoriales de diversa naturaleza. En cuanto a ejemplos de ocio y recreación, yo les propongo que consulten la página de TripAdvisor, que es una página dedicada a los viajes y a los viajeros. O sea, es una página que se construye a partir de lo que los mismos viajeros dicen y recomiendan. Y entonces, digamos, si yo estoy preparando una salida ahora que la pandemia empiece a ceder y ahora que empiezan a cambiar las condiciones, digamos, quiero ir a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, pero quiero ir a lo que la gente recomienda, no la gente que vive ahí, sino los viajeros que regularmente andan de pata de perro y que ya traen como su itinerario. Ahí voy a encontrar recomendaciones de ve a tal restaurante, vas a encontrar tales platillos, vamos a encontrar incluso fotografías, precios y demás, ¿no? O ve a tal museo, sigue tal ruta. Bueno, TripAdvisor nos ofrece un mundo de información para viajeros. Quizá en el contexto de la pandemia es una página poco afortunada, pero bueno, cuando haya condiciones, créanme, le podrán sacar un provecho importante. Y como ejemplo de una página de uso didáctico escolar, pongo la nada bien ponderada Wikipedia. Mucha gente le tiene ya tirria a este sitio. Sin embargo, déjenme decirles, el sentido informativo de la Wikipedia, pues es acercarnos a los grandes temas que hay, ¿no? Digamos, es como una probadita. Y créanme que en ese sentido funciona bastante bien. La información que ahí se sube es regularmente fidedigna y confiable. Si bien es cierto que la puede editar fácilmente alguien, pasa por todo un filtro de revisores y editores, ¿no? No es nada más como que yo suba algo falso y lo suba a Wikipedia y ya. No, o sea, si yo hago una contribución a la Wikipedia va a pasar por un montón de filtros. Entonces, bueno, la invitación va a ser a que la consulten y hasta ahí le dejaremos. Entonces, déjenme mostrarles en el blog dónde encontramos estas páginas, nada más para que lo tengan por ahí presente. Permítanme unos instantes. Está el blog. En el apartado, recordemos sitios recomendados, damos clic y luego buscamos el enlace que dice abrir directorio de sitios recomendados. Aquí vamos a encontrar las páginas que les estuve señalando, ¿no? Cada icono tiene un hipervínculo. O sea, si yo le doy clic encima de tráfico CTMG, me manda a la página de tráfico CTMG. Y yo aquí puedo ver el contenido. Y bueno, si se fijan, este es un blog en realidad, más que una página. Aquí tiene el montón de entradas. Cada entrada es una nota que han publicado. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Ustedes exploren, vean cómo está la información. Digamos, si yo le doy clic a esta nota, caray, que me apareció un anuncio. Bueno. Usuarios conductores y repartidores de plataforma podrán incorporarse al IMSS. Miren qué buena noticia para ellos. Bueno, pues obviamente nos van a aparecer publicidad, eso en los blogs casi siempre va a estar a la orden del día, pero pasando la publicidad viene la nota, ¿no? Bajo este esquema los usuarios, bla, 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 bla. Quiero que se den la oportunidad de ver cómo está la información en los blogs, de que se den una idea de cómo funciona. Casi siempre los blogs en la parte de hasta abajo le meten este contenido que a veces no es muy agradable, que digamos, a veces es más bien morboso, pero también quiero que se den cuenta que no es parte de la página. O sea, si se fijan aquí en letras grises aparecen otros nombrecitos. Buscar anuncios, Incasol,
bueno, y otras cosas más, ¿no? Bueno, de todas formas, la experiencia creo que puede ser interesante como un ejercicio de exploración. Y como eso, digo, lo ideal sería que recorrieran los sitios que les acabo de comentar ahorita, ¿no? Tráfico CTMG, rutas, GitHub, Enseñarte. Por acá hay una que no comentaba, pero que también es muy interesante, esa es de difusión de la ciencia. Y también quizá para algunos de ustedes puede ser de sumo interés y relevancia. Flickr, Wikipedia. Y otras más. Quien le quiera seguir, así a explorar, créanme, ahorita se trata de eso, de darnos cuenta de qué es lo que estamos reconociendo, redescubriendo bajo esta lógica que les propongo en el curso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por aquí le paro. Déjenme tomar lista porque no he estado tomando lista y bueno, también las primeras sesiones fueron un poco el repaso. Yo de antemano sé que en las primeras sesiones también es cuando los alumnos deciden o quedarse o dejar el curso, entonces va también como con esa doble intencionalidad. Y por acá tengo mi lista de asistencia, déjenme. Saben, ahorita para no entretenerlos porque no la tengo abierta, voy a hacer una captura de pantalla de los participantes. Aquí esto, digamos, me ayuda a hacerlo muy ágil y por lo pronto lo hacemos así. Pero a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a tomar asistencia al final. Y bueno, pues por lo pronto de mi parte sería todo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguien quiera hacer algún señalamiento, alguna duda, alguna inquietud. Pues a practicar sobre las páginas, Si eres consultándolas. Rubén. Así es. Yo les voy a poner por acá estas indicaciones en el chat de WhatsApp para que quien no haya tenido oportunidad de estar conectado, pero quiera hacer el ejercicio, lo pueda hacer, o para recordarles. También por ahí les voy a poner las páginas que les mostré, como esta de Windy, que muestra el tiempo, el clima en tiempo real, ¿no? Y comentarles, no sé si han escuchado que en la Universidad de Guadalajara se empieza a preparar un retorno a la presencialidad. Déjenme decirles que del SUAM no se ha dicho nada todavía. Por acá nuestras autoridades no han hecho ningún señalamiento. Yo tengo la impresión de que vamos a mantenernos en línea en lo que resta del semestre con el SUAM, pero bueno, por lo pronto solo les digo, no hay una determinación todavía y lo más seguro es de que sigamos de esta manera como lo hemos estado haciendo, ¿no? Posiblemente si las cosas siguen con un descenso de casos de contagios, posiblemente el siguiente semestre a lo mejor ya se propone la presencialidad. O a lo mejor al final del semestre se proponen algunas actividades presenciales, pero por lo pronto seguimos en lo virtual nosotros. Y pues ya, eso es lo que les quería comentar. Sí, yo vi nada más el encabezado en el periódico, pero el otro día, nada más que ya no supe si se refería a lo que es todas las clases en general. Me refiero a los jóvenes y adultos mayores como nosotros que estamos en este curso. Ya no supe, pero bueno, de todas maneras yo creo que sí se va a seguir así virtualmente, ¿verdad? Por lo menos a mí se me complicaría mucho la clase Sí, presencial. Sí me gustaría porque siempre me ha gustado estar en grupo presencial, pero por las circunstancias, bueno, personales y de pues se me hace ideal ahorita así virtual. sí, totalmente, Malena. Yo creo que vamos a mantenernos así justo por lo que usted está señalando, ¿no? Porque no es lo mismo para una persona que a lo mejor ya tenía como ajustada su día a día, su agenda, pedirle que la cambie de un rato para otro, ¿no? O sea, con los jóvenes quizás es un poco más sencillo, pero yo tengo la impresión de que el SUAM va a mantener las clases virtuales. De cualquier forma, en cuanto tengamos alguna noticia, se las haremos saber por el chat. Y pues bueno, nada más que estén ahí atentos por si llegara alguna Sí, indicación. cómo no. Sí, Y gracias, bueno, maestro. pues sin otro comentario más de mi parte, simplemente quisiera desearles un excelente fin de semana y nos vemos por acá el siguiente viernes. Muchas gracias, maestro. Gracias, David. Compañeros, Gracias. feliz fin de Bien, semana, Que para te vaya todos. bien, buen fin de Gracias, semana. gracias. Hasta luego. hasta Bien. luego. Hasta luego, luego. maestro. Bye, gracias. Nos vemos.